días, Marilena, adelante. Muy buenos días a todos. El Ministerio de Educación y la ADP llegaron a un acuerdo de ejecutar una agenda común para atender los reclamos de la comunidad educativa en las provincias Duarte y Hermanas Mirabal. Y el gremio, por su parte, decidió reanudar la docencia que estaba suspendida desde el martes pasado. El ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, dijo: el diálogo no es una opción, es una obligación. Y por su parte, el dirigente de la ADP, que fue vocero, estamos viendo fotos y videos de ese encuentro de la semana pasada, el dirigente de la ADP, que fue vocero del gremio en esas provincias, que fue el líder de estas negociaciones, calificó como abismal la diferencia entre dialogar con el ministro anterior, Ángel Hernández, y dialogar con el ministro actual de Camps. ¿Y qué fue lo que se acordó? Estuve conversando con Robert Frías, él es el presidente de la ADP, seccional San Francisco Oeste, como decía, fue el vocero, fue el líder de este proceso de diálogo. Y la verdad que ojalá que hubiesen más gremialistas, más dirigentes de la ADP como él, con esta conciencia de la importancia que tiene en cada docente el proceso de enseñanza y a la vez cómo se debe llevar a cabo el proceso de lucha. Que ellos acordaron primero hacer un levantamiento de los maestros que hay y de las estructuras físicas con que cuenta la comunidad educativa de estas dos provincias que habían suspendido las clases por varios días. También nombrar de inmediato los maestros que se necesitan, y para esto van a buscar lo que ellos llaman un banco de elegibles. Nombrar de inmediato el personal de apoyo de estos lugares. También enviar 2 aulas móviles a Tenares, donde los estudiantes, en ese liceo donde los estudiantes estaban, o los estudiantes del liceo de Tenares, estaban recibiendo clases en una funeraria. Se van a reanudar obras paralizadas, ¿como cuáles? Son muchas, pero entre otras, la escuela Eusebio Mansueta y el Politécnico Las Caobas en la carretera de La Jaya. Y también se va a crear una comisión de seguimiento entre funcionarios del Ministerio de Educación, aquí en su sede, y dirigentes de la ADP de estas dos provincias, para poder cumplir con lo prometido en cuanto a estos reclamos. ¿Por qué dice Robert Frías que la diferencia es abismal? Él califica, estuve conversando con él en el fin de semana para obtener más detalles de este proceso de negociación, a ver si por fin uno ve una luz después del túnel y ya dejemos estos paros y estos enfrentamientos entre el gremio y el ministerio. Dice, de Camps es más receptivo, tiene el don de escucha, no confronta la ADP, entiende que en la escuela hay problemas que hay que resolver. Y el encuentro se desarrolló en un marco de respeto porque dice, él conoce bien el rol y la función de cada parte, del ministerio y de la ADP. Entonces le decía yo a Robert, pero es que no hay otro método de lucha. En muchas ocasiones lo que ustedes se reclaman, tanto para la comunidad como en cuanto a las condiciones de trabajo de los docentes, o sea, se justifican. Gran parte de la población está de acuerdo con esto, pero nunca con los métodos que afecten las clases, que se suspenda la docencia. Entonces dice, la mayoría de la gente solamente ve el final, el paro de labores, la suspensión de la docencia. Dice, pero este es el último recurso que agotamos. Dice, en este caso, depositamos documentos en las oficinas a nivel de distrito, luego a nivel regional, luego a nivel de la sede, aquí en Santo Domingo. Dice, sostuvieron varios encuentros. Dice, pero el único método que hasta ahora entiende el Ministerio de Educación y por lo cual pone el oído en la comunidad educativa es cuando se paran las clases. Me decía también, bueno, para que cumplan con lo establecido en la Constitución, que habla del derecho a la educación digna, gratuita, equitativa, tenemos que recurrir a eso. Y me decía, hay muchos elementos que distraen a los alumnos. Dice, ¿cómo es posible que los alumnos estén recibiendo clases en una rancheta, en un centro comunal, en el pasillo de una escuela, en una funeraria, como es el caso de Tenares? Y en el caso de los maestros decía, ¿cómo es posible que los maestros tengan
que dejar la actividad por la cual reciben un salario, que es estar en el aula enseñándole a los muchachos o estar corrigiendo exámenes o esas actividades complementarias a su labor como maestro, para entonces, dice, como está ocurriendo en muchas escuelas de la provincia de Duarte y la provincia de Hermanas Mirabal, estar limpiando aulas, limpiando escuelas, limpiando los baños que utilizan los estudiantes, limpiando los utensilios fregando los utensilios, platos y demás para que los muchachos puedan disfrutar del almuerzo o el desayuno escolar. Dice, y dice también, en el sistema educativo, las tres partes tienen que cumplir con su función: ministerio, ADP y la familia. Dice, lamentablemente, a veces desde el ministerio y en muchos casos desde las familias, se ven las escuelas como una guardería o como un comedor escolar, donde los niños o los jóvenes están protegidos, cuidados, desayunan, comen, mientras los padres pueden trabajar y hacer otras actividades. Dice, tenemos que retomar esa prioridad de las escuelas, que es enseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, de verdad que me agradó mucho conversar ampliamente con este dirigente del ADP, Robert Frías, y ojalá que esto marque un antes y un después en cuanto a las relaciones entre ADP y el Ministerio de Educación, porque lo necesita la educación, que requiere más calidad, y lo necesitan nuestros estudiantes. Por otro lado, bueno, yo no estuve en Samaná porque estaba en Constanza, era una actividad familiar ya coordinada desde hace mucho tiempo por la llegada de miembros de mi familia que viven en el exterior, por eso yo no pude cambiar eso. Pero eso me permitió ser testigo el viernes, ya al final de la tarde, y el resto de la familia lo vivió en plena noche, de algo que ocurrió en el tramo de La Jimita, en la carretera Casabito-Constanza. Y mi pregunta es, ¿no hay manera de dotar de más seguridad esa peligrosísima carretera? ¿Por qué es peligrosa? Muchas curvas, todos lo saben. Muchos precipicios, un alto número de vehículos pesados, patanas, camiones transportando, es natural, los productos agrícolas que vienen desde Constanza, eso es natural. En muchas ocasiones, una neblina repentina en cualquier momento que no te permite ver nada. A eso se le añade manejo temerario y algo más que agrava ese cóctel, que es la falta de una autoridad que coordine todo. ¿Qué pasó? Una patana se averió. Y esa patana, por un momento dado, bloqueó todo el tránsito, no se podía pasar. Y luego, con ayuda de los demás patanistas que se fueron acumulando ahí, no podían pasar, fueron descargando la patana, la colocaron, no sé cómo lo lograron, a un lado. Pero ¿qué pasa? Los dos carriles que tiene esa carretera, solo se podía utilizar uno. A mí me tocó, gracias a Dios, que yo venía de Santo Domingo, iba hacia Constanza, después de esperar 5 o 10 minutos ahí. Ya ustedes saben, sin que nadie te diera una información y sin uno poder bajarse, porque no han sido uno ni dos los casos de que alguien se baja para ayudar, orientar y resulta víctima de un accidente. Y ese lugar es muy peligroso por los precipicios en un lado y luego que es estrecho. Después de esperar 10 o 15 minutos, logramos pasar. Pero nos encontramos con una fila como de 50 entre vehículos pequeños, jipetas y patanas, esperando los que venían de Constanza rumbo a la autopista Las Américas. ¿Qué faltó ahí? Una autoridad con equipos de comunicación que pudiera dirigir, bueno, ahora van a pasar 10 de este lado, se detiene el movimiento, ahora 10 de este lado. Eso no lo hubo. Y ese inconveniente duró horas y pudo provocar un accidente con víctimas. Gracias a Dios que eso no ocurrió. Entonces, ¿por qué no dotar de mayor seguridad? Me decían algunos, en otros países, en carreteras con tantas curvas, ponen unos espejos que te permite ver lo que viene del otro lado y que no tienes visión por la curva tan pronunciada. Y esos que asisten, esa comisión del Ministerio de Obras Públicas, tan presentes en otras carreteras, o sea, ¿cómo obtienen la información de que un incidente está ocurriendo en ese lugar? Para que en vez de tomar horas esto, se hubiese podido resolver en menos tiempo.
Hubo personas que llegó a su destino, que salieron en la tarde y llegaron a su destino a las 9 y pico de la noche, Ay, sí. con el peligro, y ya le estaban recomendando que se devolvieran. Y ya finalmente un caso insólito de un comunicador en San José de Ocoa, contra el cual se impuso una medida de coerción de 3 meses. Lo enviaron a Najayo. ¿Y por qué? Él no solamente reiteró la amenaza de muerte a su expareja, según el expediente del Ministerio Público, sino que lo hizo frente al fiscal. Su expareja, como víctima, puso la denuncia. Luego desistió, pero en estos casos la acción pública continúa. Cuando se reúnen en la Fiscalía de San José de Ocoa, pues él, frente al fiscal Félix Sánchez, reiteró que iba a matar a su expareja. Se lo dijo frente al fiscal. O sea, uno no entiende qué nivel de desesperación tendría este señor para hacer eso, según lo que dice el Ministerio Público. Y ya había una grabación. El Ministerio Público tenía pruebas de que él había amenazado a su expareja de matarla a ella, matar a su hija y matar a 2 personas, 2 instructores de patinaje. Vamos a darle el seguimiento a este caso. Ya de verdad uno, resulta desgastante darle seguimiento a todos estos casos de violencia de género, pero no nos podemos cansar. Julio. Cambio fuera. Muy bien.